La nostalgia es algo que atraviesa la capital, sin duda. Es una ciudad que ha tenido grandes momentos en la música, que ha tenido episodios donde la gente se ha reunido alrededor de distintas sonoridades, ya han surgido bares, grupos, momentos históricos para la capital. Precisamente, si hay una manera de acercarse a esta nostalgia, de conectarla además, no solo con las vivencias en la ciudad, sino con movimientos estéticos alrededor del mundo, es precisamente con este libro de Manuel Carreño, Por culpa de los Ramones, o Cómo la música no cura nada, pero salva vidas. Hoy vamos a hablar con Manuel, vamos a hacer un recorrido por esos lugares ya extintos, desaparecidos, pero que hacen parte de la memoria colectiva con el fin de rememorar aquellas épocas donde el rock and roll era el mandamás durante finales de los 80, principios de los 90, y con el libro llegamos hasta los 2000, cuando artistas muy importantes de esas épocas empezaron también pues a dar sus conciertos en la capital. Estamos aquí en la 65. 65, abajito de la séptima. De la séptima, sí. ¿Por qué estamos acá? Bueno, estamos acá porque se supone que vamos a hacer un pequeño recorrido por lugares que en algún momento fueron culturales, ya sea bares, pero sobre todo como lugares que ayudaron a que la música que en ese momento sonaba en Bogotá, pues como que sonara más fuerte en distintos lados. Y estamos exactamente aquí porque acá, justo en toda la esquina, quedaba un bar que se llamó La Floristeria, allá por el año 93, 94, ahí hoy en día queda un hotel, pero antes de eso era una casa de 2 pisos, que me imagino yo que debía ser incluso cara, porque era un bar grande, y era un bar en donde sonaban muchas de las bandas que sonaban en esa época, de las cuales, digamos, yo hago referencia como podía ser Sonic Youth o como podían ser los mismos Pixies, pero me acuerdo que este era un lugar un poquito más tranquilo donde además, por ejemplo, sonaba Radio Futura, Los Españoles, sonaban aquí, eso no sonaba en ningún lado. Era un sitio además que me acuerdo que ponían de fondo como películas, la famosa Heavy Metal, la película esa animada de los 80s, la ponían así de fondo acá, y era un sitio como más tranquilo, no bailaba un poco, pero era un lugar que en el segundo piso era para que uno, digamos, pues, si estaba con alguna compañía, se sentaran, se tomaran un cóctel o lo que fuera y hablaran de música y, bueno, como la noche fuera transcurriendo, ¿no? Cuéntenos, Manuel, ¿cómo era? Uno entraba, ¿qué veía? Casi nunca en los bares uno podía entrar solo por la principal, sino uno entraba por ahí, entonces justo ahí había, como me acuerdo, debía ser de piedra una entradita y ahí se hacía mucha gente, ahí como que la gente no entraba de una, sino que esperaban a que llegaran los demás, se armaba como un corrillo de gente ahí afuera. La séptima por las noches era llena de gente, además de gente muy joven, entre otras cosas porque además en esa época a uno no le pedían cédula ni nada. Este era un sitio muy peculiar porque tenía como espacios, como salones. Entonces tenía como una entradita y después uno llegaba a lo que debió ser la sala de la casa. Ese era el salón en donde uno bailaba y ahí era donde ponían videos. Pero si uno ya quería, por ejemplo, ir a comprar los cócteles, las cosas, tenía que subir al segundo piso, que era más oscuro. Una cosa que recuerdo mucho de ese lugar es que los nombres de los cócteles eran todos como Felipe se va a la playa con sus amigos, una cosa así. Y el salón más oscuro al final, que era el salón de los sofás y de los cojines, donde uno se podía hacer. El nombre tenía mucho que ver con eso, La Floristeria, okay. Era como el nombre del sitio. Mencionemos rápidamente quién era el personaje que manejaba este bar, que creo que es relevante igual traerlo a colación, como claro. Que estamos hablando de música. El gran Champi ha sido un hombre que durante muchos años ha trabajado por la música local y colombiana, que tuvo bandas importantes y proyectos como Verde 3, que ha colaborado con muchos músicos que durante mucho tiempo, hasta hace no mucho, tocó con Natalia Lafourcade, fue el teclista de la banda de ella, y él desde los años 90 era el dueño de este sitio, Champi, y era el que ponía la música, se iba a Estados Unidos a traer música que aquí no se conseguía, y eso era parte como de la gracia, y era un tipo siempre muy gomoso de la música, y pues bueno, eso era como parte del lugar, y fue un tipo, es alguien muy como legendario dentro de la música bogotana. 3 palabras entonces, Manuel, para definir La Floristeria. Era cool, era hipster, en una época donde tal vez no se usaba mucho la palabra, pero lo era.
sé que estoy usando puras palabras como en otro idioma, pero era como avant-garde. Era eso, era un sitio muy... Seguramente hoy en día sería un sitio muy hipster. Bueno, Manuel, estamos en la 60 con séptima. ¿Por qué? Bueno, la 60 con séptima debe ser uno de los lugares más emblemáticos de Chapinero y de Bogotá. Justo aquí quedaron varios bares importantes como para la historia de la ciudad. Un poco hacia acá, donde hoy en día queda, pues ya no existen los lugares, eso es una cosa muy triste, pues los han tumbado, donde hay como un edificio de oficinas, quedaba un lugar que era como una especie de catedral, yo creo que eso alguna vez debió ser una iglesia, y adentro era un galpón gigante, y ahí quedó Transilvania, que fue uno de los varios bares que Héctor Buitrago, el bajista de Los Aterciopelados, tuvo en Bogotá. Era un galpón grande y al fondo la barra y los baños y ya. De resto era un sitio muy grande que tenía en la entrada una cosa que era como muy simbólica, y es que tenía como una especie de horca, y en esa horca lo que hacía la gente era que se subía en los pogos y empezaba a poguear desde arriba montado y pegarle patadas a los demás que estaban abajo. Era un poco elevado. En ese momento se puso muy de moda Caifanes, y yo la primera vez que vi a Caifanes en vivo los vi aquí. Claro. Ellos tocaron cuando habían sacado creo que el segundo disco, que es El Diablito, Caifanes 2. Tocaron acá con Los Aterciopelados, y fue la primera vez que yo vi a las dos bandas. También en ese lugar vi por primera vez a un grupo muy importante de la movida noventera bogotano, que fue Catedral, el grupo de Amos Piñeros. Los vi aquí también, y ese era un sitio como muy... Era un sitio donde sonaba música, sonaba Mano Negra, sonaba La Maldita Vecindad, sonaban los Cadillacs, Café Tacuba también. Sonaba Café Tacuba, obviamente, el primer disco antes del Re. Todo eso sonaba acá, entonces de alguna manera uno estaba como muy conectado como con toda la movida, antes de que incluso empezaran a sonar en MTV o en las emisoras, y era chévere. Y Pixies era un grupo, era como de culto, o sea, cuando sonaban canciones como Isla de Encanta o Hey o Here Comes Your Man, la gente se enloquecía. Sí, ustedes escriben en el libro como un par de momentos que eran como casi un ritual que sucedían siempre en la noche con determinadas canciones a las que se respondía siempre de la misma manera. Podemos repasar rápidamente esas piezas y qué sucedía. Por ejemplo, cuando sonaba Bone Machine, que es una canción que es más hablada que cantada, pero que su coro, perdón, canto horrible, pero que el coro dice Your bones got a little machine. Todo el bar casi que se callaba la música y todo el bar cantaba Your bones got a little machine. O cuando sonaba otra de Pixies muy famosa, como es Isla de Encanta, entonces la letra dice hermanita ven conmigo, hay aviones cada hora. Me voy. Todo el mundo cantaba eso así de manera enloquecida, y era realmente muy chévere, y yo no había oído nunca los Pixies en mi vida. Fue aquí en este lugar donde yo los escuché por primera vez. Y tenemos atrás como una peluquería. Tenemos una peluquería, esto es como una especie de bonus track, porque ahí se ve que la peluquería dice in vitro, peluquería. Pero eso in vitro, hasta hace no mucho tiempo, fue un bar que arrancó también en los años 90 y que ahora pues hicieron buen uso del nombre, de la marca. Era un lugar chévere porque no tenía como un solo ambiente, dependía mucho como de la noche. Un día podían poner salsa, un día podían irse de electrónicos, era muy electrónico, pero también podía sonar rock. Tenía una cosa que fue muy chévere y que creo que mucha gente se conectó con una cosa que se hacía, que eran los martes de in vitro visual. Entonces los martes la gente que trabajaba en el mundo audiovisual, así como usted y los que nos están ayudando con este video, que hacían sus cortos, los mostraban los martes. Entonces la gente venía a ver el corto y se quedaba después. Y pues yo, que en esa época estaba también muy metido en ese mundo, pues o sea, en in vitro pasé más que muchos viernes y muchos sábados, muchos martes. Bueno, llegamos al centro de la capital. Estamos en el centro de Bogotá, sí señor. Estamos en el eje Monumental. Y bueno, estamos en una calle, justo la calle que queda detrás de la Jiménez,
Esto debe ser la cuarta, seguramente. Y aquí queda el viejo edificio del Espectador. Y justo en la parte de abajo, donde hoy en día queda un restaurante, una famosa franquicia, quedaba un bar muy emblemático de los años 90, o tal vez uno de los más recordados, tal vez por gente incluso un poco más joven, que era el Antifaz. El Antifaz quedaba exactamente ahí, donde hoy en día es como la ventana de este restaurante. Si ustedes entran a este restaurante, verán que uno puede bajar. Hay como un sótano. Ese sótano era el Antifaz en algún momento de la vida. Ahí había un tipo que uno le daba, no sé, 5.000 pesos, lo que costara la entrada en ese momento, pronto 2.000, yo soy muy malo para las cuentas. Él le ponía a uno un sello y uno bajaba unas escaleras y básicamente eso era todo. No había más, no había salitas, no había iluminación, no había nada. Había música y mucha gente en un espacio realmente muy pequeño para pues la cantidad de gente que había, y era un sitio que combinaba rock and roll con salsa. Eso era para la época algo bastante como novedoso, porque habían bares de salsa y bares de rock que ya hemos hablado. Eran dos mundos que hasta ese momento estaban como muy aparte, y el Antifaz fue el primero que lo hizo, y era un lugar de verdad en donde uno simplemente iba a bailar toda la noche. Era un lugar sobre todo como de mucha resistencia. Uno tenía que estar listo para estar y para sudar y estar preparado, porque era un lugar donde los techos y las paredes sudaban. Y entonces, si uno tenía alguna bebida refrescante en la mano, tenía que ponérsela así, porque de pronto ¡puc!, le caía a uno del techo una o varias gotas, pero era parte del encanto de alguna manera del sitio. O sea, seguramente con los años uno ya no quisiera ir a un sitio así, pero por alguna razón uno volvía cada fin de semana a ese lugar. Ya en el 97, 98 más o menos, y ahí empezó un poco a cambiar todo con la llegada de Antanas Mockus a la alcaldía. Él fue el que ya puso la hora zanahoria, entonces ya eran hasta la 1 de la mañana, no hasta las 4 o 5 que duraban antes. 10 noches de rumba, 1000 noches de rumba no valen una sola vida humana. Y si yo con esto salvo una sola vida humana, una sola, entiéndame, una sola vida humana, justifica esto, ¿me entiendes? Ya el tema de los menores de edad, ya le pedían a uno cédula. Yo ya estaba más grande, entonces podía entrar, pero digamos que se empezó a regular un poco la rumba en Bogotá, pero se perdió un poco como este espíritu donde nada importaba realmente mucho de rock. Ya cuando empiezan a aparecer grupos como Control Machete y como Molotov, se le empieza a meter hip hop, se le empiezan a meter ritmos más que suenen más autóctonos, entonces ya hay más sandungueo, entonces eso implicaba bailar bien o moverse, digamos, con cierta cadencia. Yo carezco totalmente de esas cualidades, entonces cuando en Antifaz ya a la hora de la salsa era un problema, porque las chicas, que ya no eran las morticias de otros años, sino ya eran unas chicas más, ya por el 98, 99 tenían más la pinta como de Trinity, de Matrix, ya más pinta así como vestidas de negro y con el pelo cortico, y como esta actitud un poco como que me encantaba, pero pues ellas no sentían lo mismo por mí. Entonces, como yo no bailaba bien, no eran lugares en donde el galanteo se me facilitara, pero pues de alguna manera pues era chévere, y sobre todo pues todo Bogotá se la encontraba uno ahí y era chévere, pero yo ya empecé a sentir que gente un poco más joven que yo se había tomado esa escena, que tal vez esa no era ya mi escena, sino de otra gente, y aunque venía, lo veía curiosamente ya con un poco de nostalgia de lo que había pasado 3 o 4 años antes, pero hoy en día, o sea, daría lo que fuera por ir una vez más a Antifaz, así fuera, pero pues así es la nostalgia de Ingrata. La invitación, claro, es a comprar el libro de Manuel Carreño, Por culpa de los Ramones. O como la música no cura nada, pero salva vidas. Sí, señor. Ajá. Por favor, comenten cuáles son sus nostalgias, cuáles son esa Bogotá que ustedes muchas veces despiertan y añoran. Y por último, pues preguntarle, Manuel, ¿qué queda vivir de esa nostalgia? ¿Por qué necesitamos como seres humanos recurrir continuamente a ese sentir de
del tiempo pasado? Yo creo que no hay que quedarse con esa frase de que todo tiempo pasado fue mejor, porque no es cierta. A veces la realidad nos atropella un poco y necesitamos de alguna manera, como yo lo digo en el libro y me gusta esa frase para terminar, los Buzzcocks tienen una canción llamada Nostalgia, en donde básicamente dicen que la nostalgia es añorar lo que viene, no lo que pasó, sino lo que viene. Y eso es un poco lo que a veces pasa, es como añorar aquello que quisiéramos que viniera para nosotros. Y un poco el libro pues añora y espera un futuro mejor para todos. Radiónica. El universo Radiónica en www.radionica.rocks.